Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca del código que tendrán que exponer el día de mañana. Bueno, lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar el código el que les tocó el día de ayer para realizar en su lámina, y posteriormente vamos a explicar el código que tendrán que exponer el día de mañana. Entonces, por ejemplo, en el caso de el que le tocó este código de variables y alert, que es la suma de los dos números y viene concatenado todo este código. Este código le va a tocar exponer el día de mañana, jueves, este otro, que sería variables 2. Este código lo van a tener que llevar escrito en su cuaderno, al que le haya tocado obviamente, y lo va a tener que exponer en clase. Entonces vamos a explicar línea por línea para que se vayan guiando también. La primera línea aquí que tenemos, ya sabemos, es la etiqueta de apertura de HTML. Como podemos ver, a la hora que yo lo selecciono, la etiqueta se ilumina en color verde, tanto la etiqueta de apertura como la de cierre, que es a la que pertenece. Entonces lo mismo va a suceder con todas las etiquetas. La de head, que es la de la cabecera, hace lo mismo, y la de título también. Entonces tenemos luego la de body, que es la del cuerpo, ya de el documento HTML, y viene lo que es la del script. Todo esto pues ya lo hemos visto anteriormente, entonces eso no creo que tengan mucho problema. Posteriormente a eso viene lo que son las variables declaradas, y aquí viene lo interesante. Cada variable, recordemos que necesitamos declararla con la palabra reservada var, seguida del identificador, que en este caso sería el nombre de la variable, y al mismo tiempo, si es necesario, le pasamos un valor inicial. En este caso sería, por ejemplo, para la primera variable, que se llama entero, el valor inicial es 2. Para la siguiente variable, que es de tipo flotante, es 1.2. La que es doble, 3.1416. La que es booleano es verdadero, o en inglés true. La de cadena de texto, hola, ¿cómo estás? La de carácter sería Z. La de arreglo, creamos un arreglo con 5 elementos, y así es como se declaran las variables. Y lo que es los tipos de datos, si se dan cuenta, o si son un poquito observadores, verán que el identificador de la variable es, o más bien tiene el nombre del dato que está almacenando en este caso. En el caso del entero, pues almacena un número entero. En el caso del flotante, almacena un número flotante, que es un número con punto decimal. Si almacena, en el caso del doble, es como el flotante, nada más que es lleva más dígitos después del punto decimal. El booleano solo puede tener dos valores, o dos estados, que sería verdadero o falso, pero en inglés. Entonces en este caso, precisamente por eso le pasamos como un valor inicial verdadero. La cadena de texto pues almacena obviamente una cadena de texto, y como sabemos, tenemos que, al declararla y pasarle el valor, tiene que estar entre comillas, porque si nosotros le quitamos estas comillas, pues ya no funciona, nos va a salir un error ahí. Entonces es necesario que esté entrecomillado. En el caso del carácter, es similar a la cadena de texto, nada más que en este caso nada más es un solo valor, y el carácter usualmente se tiene que entrecomillar, pero con comillas simples. Después tenemos el arreglo, pues ese lo vimos recientemente. Estamos declarando un arreglo que se llama arreglo precisamente, y tiene 5 valores numéricos. Entonces, posterior a eso, tenemos abajo lo que es la función document, llamando al método write. Lo que va a hacer esto, a diferencia de lo que habíamos visto en otros ejercicios, que nos salía una ventanita,
En este caso lo que va a suceder es que cuando nosotros ejecutemos este script en pantalla, en el navegador lo que va a salir es todos estos valores. El valor del entero es entero, el valor del flotante es, y el valor del flotante, esto, etcétera. Así va a salir con todos. Y en el caso del último, que es el valor de del arreglo, en la posición 0 es, y va a salir el 1, porque es el que se encuentra, es el elemento de la posición 0. Entonces acuérdense, bueno, aquí todo esto es lo mismo que hemos estado viendo. Acuérdense, esto de aquí del más se llama concatenación, y lo que hace es que concatena la cadena de texto que queremos mostrar con el valor de la variable. Y eso es todo lo que sería de este script. Ok, entonces ahora vamos a pasar al siguiente, al que le tocó el de if else, sería este de aquí, el uso de if. Le va a tocar este de acá para exponer el día de mañana, y es el que voy a explicar a continuación. Lo mismo que en el anterior, tenemos etiquetas de apertura y cierre de HTML, apertura y cierre de head. Perdón, aquí le falta la... Ok. Apertura y cierre de head, de título, de head y de body. Dentro del body está el script y tenemos las variables inicializadas. Tenemos tres variables: calificación 1, que es calif 1, 6, calif 2, 8, calif 3, 9. Entonces lo mismo, tenemos un document.write para mostrar en pantalla un texto y decimos las calificaciones obtenidas son, y vamos a concatenar cada una de estas valores 6, 8 y 9. Este br de aquí es código HTML, es una etiqueta de salto de línea, porque si lo dejamos sin este de acá, lo que va a suceder es que en la pantalla va a salir todo corrido, sin espacios y todo junto. Entonces aquí le estamos concatenando esta etiqueta para que salgan las calificaciones son y lo demás salga en forma de lista. Ok, entonces después de ese se concatena la siguiente calificación, concatenamos el br nuevamente para el salto de línea, la siguiente calificación, el br y la siguiente calificación. Ok, después de eso declaramos una variable para promedio. Vamos a generar el promedio de esas tres calificaciones y decimos promedio es igual a la suma de las calificaciones entre 3 y lo almacenamos en promedio. Ok, y después con nuevamente un document.write vamos a mostrar en pantalla el promedio obtenido es, y nos traemos la variable promedio aquí con un br para un salto de línea, y después, ya que está el promedio obtenido, vamos a evaluar con un if. Dice si el promedio es mayor a 6, va a mostrar esto en pantalla. O sea, si el promedio es 6, vamos a ponerle si es menor a 6. Si el promedio es, por ejemplo, 5 en este caso, si esto se cumple y si fuera 5, pues entonces nos va a salir aquí en pantalla reprobaste. De lo contrario, si es a partir de 6 hacia arriba, va a salir este código de acá que dice aprobaste. Entonces este sería el ejemplo que tendrían que exponer al que le haya tocado. El siguiente sería, a ver, el uso de for. Ok, al que le haya tocado este código de uso de for, uso de for document write, al que le haya tocado este para escribirlo en su lámina el día de ayer, va a exponer mañana este de acá, sería uso de for 2. Ok, y básicamente es igual que el anterior, el que le tocó. Entonces en este caso tenemos lo mismo de toda la vida: etiqueta de apertura y cierre HTML, etiqueta head, apertura y cierre de head. Tenemos
el cuerpo, lo que es el body, y el script. Dentro del script tenemos una variable declarada que es i para un contador, para el contador de for. Y antes que otra cosa mostramos en pantalla los números de 3 en 3 al 30 son. Concatenamos un salto de línea para nos pase a la siguiente línea en la parte de abajo. Y en la parte después de eso lo que hacemos es creamos un for que va a iniciar en 3, se va a detener hasta que llegue a 30 y va a tener incrementos de 3 en 3. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Ese es el ciclo, pero ¿qué es lo que queremos que muestre? Lo que queremos que muestre con un document write es el valor del índice que va tomando, es decir, el primero que sería 3, para la siguiente vuelta sería 6, para la siguiente vuelta sería 9, etcétera, hasta que llegue a 30. Y obviamente concatenamos un BR para que nos dé salto de línea y eso lo haga, los números salgan en forma vertical. Y eso sería todo, se cierra el for y ahí se termina. Cuando llega a 30 se termina, entonces nos va a mostrar los números del 3 al 30, nada más en pantalla, ¿ok? Entonces vamos con el siguiente, al que le tocó el uso de while, que sería este código, para hacer en su lámina el día de ayer, uso de while, al que le tocó este código, va a tener que llevar mañana para exponer este de acá, que sería uso de while 2, ¿ok? Lo mismo, tenemos apertura y cierre de etiqueta, apertura y cierre de body, de head, de título, de head. Después tenemos el script. Dentro del script tenemos declarada una variable, también es un contador en el cual estamos inicializando en 2 y vamos a decir perdón, a ver, nuevamente me equivoqué. Tenemos al que le tocó este de uso de while, le va a tocar este de acá, uso de while 2. Entonces tenemos apertura y cierre de head, de HTML, de head, de título, de body, de script. Y dentro del script tenemos la variable inicializada a tabla. A tabla le estamos dando un valor de 3. Después tenemos inicializado un valor de un contador i, que estamos inicializando en 10. Y lo que estamos haciendo con este while es, decimos, mientras el valor de i, que vale 10 en mi principio, sea mayor que 0, quiero que me muestres en pantalla con este document write la tabla, que en principio sería 3, más x, para decir por, más el valor de i, que sería 10. Entonces aquí diría 3 por 10 más igual, concatenamos el valor de igual, más, y hacemos la operación, que sería multiplicar la tabla por el índice i. Entonces aquí sería 3 por 10, aquí va a dar 30, y después un BR para un salto de línea hacia abajo. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Estando en 10 le quitamos, le disminuimos un valor y va ahora a valer 9. Entonces ahora va a valer 3. En la primera iteración aquí va a decir 3 por 10, 30. Le quitamos 1 ahí. En la siguiente iteración va a ser 3 por 9, 27. Y en la siguiente iteración va a ser 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6, hasta que llegue a 3 por 1. Y es cuando se cierra el ciclo. Entonces sería, en pantalla nos va a aparecer la tabla del 3, pero de arriba hacia abajo, del 10 al 1. 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8, 3 por 7, 3 por 6, 3 por 5, 3 por 4, 3 por 2, hasta 3 por 1. Y ahí se termina el ciclo while. ¿Ok? Bien. Al que le tocó el uso de do while, que sería este código en su lámina el día de ayer,
Ujú. Va a tener que exponer el uso de do while 2, que sería este código. Lo mismo de siempre, tenemos apertura y cierre de HTML, apertura y cierre de head, apertura y cierre de título, body y el script, y dentro del script tenemos una variable y que inicializamos en 2, y aquí decimos do significa hacer en inglés, entonces es hacer esta parte del código mientras la respuesta sea diferente, esto significa diferente, a no. A ver, repito, hacer esta parte del código mientras la respuesta sea diferente a no. Ajá. Entonces, aquí lo que va a salir en pantalla es que nos va a salir esto en pantalla. Seguir mostrando números de 2 en 2. Si tú le dices que sí, va a haber un incremento en el contador en 2. Regresa, te muestra el valor aquí. Sería en la primera iteración sería 2. Y te dice seguir mostrando números de 2 en 2. Sí. Aquí incrementa en 2 el 2, entonces sería 4. Y aquí te muestra 4. Seguir mostrando los números de 2 en 2. Sí. Y así hasta el infinito. Hasta que tú le digas no en la respuesta, esto se va a cerrar. Pero mientras ya te mostró los números, va contando de 2 en 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es para el uso de do while. Ahora, al que le tocó el uso de switch, que me parece que fue el uso de switch, le tocó, me parece que a Julieta. Bueno, en el caso del uso del switch, lo mismo de toda la vida. Tenemos el código que escribieron el día de ayer en su lámina, que sería este, y a esa persona le va a tocar exponer el día de mañana que básicamente es lo mismo, nada más que está un poquito más largo. Ajá, tenemos apertura de HTML, apertura y cierre de head, apertura y cierre de head, apertura y cierre de body, apertura y cierre de script, y dentro del script tenemos declaradas variables. Ajá, lo primero que hacemos es mostrar una ventana con el prompt, ¿se acuerdan? Introduce un número. Ese número lo vamos a almacenar en la variable n1. Después a n1 lo que vamos a hacer es parsearlo o convertirlo a entero y lo almacenamos en la variable opción. Una vez que lo almacenamos en opción, este switch funciona como un menú. Esta estructura no la habíamos visto antes, por lo menos en programación 1, pero sí vimos todas estas estructuras en algoritmos. En algoritmos era hacer mientras. No, perdón, significa en algoritmos era según. Ajá, entonces en este caso es un menú. Que lo que en sí vamos a hacer es que a la hora que nosotros introduzcamos un número, aquí nos está pidiendo que introduzcamos un número del 1 al 7. Aquí se me olvidó poner, introduce un número del 1 al 7. Ok, porque la idea es que el usuario a la hora que mete, por ejemplo, vamos a decir el 1, me salga lunes, 2 es para martes, 3 es para miércoles y hasta 7 que es para domingo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí la funcionalidad es que esto funciona como un menú, les vuelvo a repetir. Una vez que lo almacena, el switch lo que va a hacer es una comparación, pero múltiple. Esa comparación dice, bueno, almacenaste el 1. Si almacenaste el 1, el switch lo va a detectar y va a decir, bueno, si almacenaste el 1, le corresponde el caso 1 y se ejecuta esta línea de código. Si almacenaste el 2, o sea, si introdujiste el 2, ya no se muestra el 1, sino se muestra el caso 2, que sería martes.
Si introduciste el 3, ignora estas dos y se va al caso 3 y sería miércoles. Si no introdujiste ninguno de esos, pues obviamente sería el 3, si no el 4 para jueves, si no el 5, hasta el 7. Aquí llega hasta el 7. Si introduces el 7, te va a decir el día correspondiente es domingo. Y se termina. En dado caso de que tú introduzcas un número que sea, digamos, a lo mejor fuera de este rango, que sea 0 o un número negativo, o sea 8 o mayor a 8, te va a decir este default significa el día inválido, día inválido, solo números del 1 al 7. Eso quiere decir que tiene una restricción. Nosotros lo estamos pidiendo aquí del 1 al 7. Si tú metes un número diferente, me va a salir esto de acá. Ignora todo lo de arriba y me va a salir esto de aquí. Pero si cae en el caso del 1 al 7, entonces va a mostrar el número que le haya tocado. Y así es como funciona. Este se llama case. Digamos, si introdujo el número 1, sería el case 1. Y se muestra esta parte del código. Este break de aquí significa que el código o el flujo de código o de las instrucciones en el programa se cortan. Es decir, si no pusiéramos estos breaks, no importa el número que se introdujera, van a salir todos los letreros, todos los textos en pantalla, y no queremos eso. Lo único que queremos es que se muestre el código según la opción que eligió el usuario. Por eso este break tiene que existir para que rompa el ciclo del código ahí y se termine el programa. ¿Ok? Entonces eso sería para esta persona que le tocó. Lo tiene que llevar escrito, obviamente. Recordemos, todos estos que les estoy enseñando y les estoy explicando los tienen que llevar escritos en su cuaderno para que el día de mañana lo podamos exponer o lo puedan exponer. Ahora vamos a ver al que le tocó los arreglos unidimensionales, que sería este código de aquí. El arreglo unidimensional en este código tiene dos arreglos. Tenemos la etiqueta de apertura y cierre. Este de aquí es lo que escribieron el día de ayer al que le haya tocado en su papel bond, el de frutas y de números. Este que le tocó. Para mañana necesitan, esta persona necesita llevar para exponer arreglos unidimensionales 2, que sería este de aquí. Este lo voy a explicar. Tenemos la apertura de etiqueta de apertura y cierre de HTML, apertura y cierre de head, apertura y cierre de head, apertura y cierre de título, apertura y cierre de body, y dentro de esas etiquetas tenemos la etiqueta de script o el cuerpo del script. En el cuerpo del script tenemos una variable declarada que se llama animales. Esa variable es un arreglo. Dentro de ese arreglo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que serían cadenas de texto que son animales: perro, gato, pez, caballo y jirafa. Entonces estos elementos van de 0 a n-1, es decir, el perro está en la posición 0, el gato está en la posición 1, el pez está en la posición 2, el caballo está en la posición 3 y en la jirafa está en la posición 4. 5 elementos de 0 a 4. ¿Ok? Declaramos una variable para recorrer con el arreglo con un for, que sería la variable i. Esa variable dentro del for lo que hacemos es iniciamos en 0, nos detenemos, aquí dice mientras el valor de el contador i sea menor a animales.length. Animales significa que es el tamaño del arreglo. .length quiere decir es la longitud que tiene, el número de posiciones que tiene aquí adentro. Punto y coma más i. Entonces esto lo que va a hacer es que va a recorrer
de 0 a 4 el arreglo. ¿Y qué es lo que va a hacer dentro de su función? Va a mostrar cada uno de los elementos en pantalla con un document.write animales según la posición de i, lo va a mostrar en pantalla, y después un br para salto de línea en la parte de abajo y que todos los elementos perro, gato, pez salgan en forma de lista. Ok, entonces así es como funciona este arreglo unidimensional. Ahora, a la persona que le tocó los arreglos bidimensionales, que sería este código de acá, en este caso sería, sí, que le tocó este código para hacer el día de ayer en su lámina, que es números varios. Lo que van a hacer es que van a exponer bidimensionales 2, que sería este código, y sí lo voy a explicar. Bueno, tenemos apertura y cierre de HTML de las etiquetas, apertura y cierre de head, apertura y cierre de head, tenemos apertura y cierre de body, apertura y cierre del script. Dentro del script tenemos dos índices declarados, AJ, y tenemos I y J. Y dentro de eso, abajo tenemos declarado un arreglo que se llama números varios, según aquí. Ok, no son números, aquí hay que modificarle porque lo dejé igual. Sería letras varias. Letras varias. Ajá. Y aquí también hay que ponerle, hay que modificarlo. Letras varias. Ok, muy bien, ya quedó. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que el arreglo se llama letras varias, y eso es porque tenemos un arreglo declarado dentro de otro arreglo. Es decir, creamos uno que se llama letras varias, y a su vez contiene otro arreglo con un arreglo de vocales. Después tenemos otro arreglo que va de consonantes, otro arreglo con las mismas vocales pero en mayúsculas, y otro arreglo con las mismas consonantes pero en mayúsculas. Entonces lo que hacemos es, como este es un arreglo bidimensional, tenemos que recorrerlo no nada más con un for, sino con dos for. Por eso es que declaré dos índices, I y J. Dentro de esos, un for va dentro de otro, o sea, es decir, es un for anidado. Y lo que hacemos es que vamos de 0 al tamaño del arreglo. En este caso tenemos un arreglo de 4x4, porque son 4 posiciones y son 4 arreglos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos un arreglo de 4x4. Entonces decimos, empezamos en la posición 0, se va a detener hasta que llegue ahí según 4 y va a incrementar en 1. Y acá lo mismo, pero con el índice J. Dentro de ambos, lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla los valores del arreglo son con un document.write. Y concatenamos letras varias, que es como se llama el arreglo, según I y según la posición también de J. Concatenamos un BR para un salto de línea, y esto lo va a hacer y va a mostrar cada uno de estos elementos en forma de lista en el navegador. Entonces eso sería lo que tendrían que exponer. Todo esto que acabo de explicar, todos los códigos, el que les haya tocado es el que van a tener que llevar el día de mañana, escrito en su cuaderno, o escrito en una lámina, o como ustedes gusten, pero lo tienen que llevar para que lo escriban ya sea en el pizarrón o para que lo peguen en su lámina ahí en el frente, para que nos expliquen cada una de las líneas del código. Este video es de referencia para que ustedes entiendan qué hace cada una de las líneas. Si tienen alguna duda, mañana antes de que expongamos lo platicamos, pero espero que recuerden que esto es parte de su calificación
y aparte son puntos extras. A pesar de que sean puntos extras, les recomiendo que lo lleven así, que lo lleven y lo expongan. No importa que estén bien, no importa que se equivoquen, no importa que tengan algunos titubeos, no, eso no importa. Lo importante es que lo hagan, porque en este parcial apenas vamos a la mitad de los temas vistos. Y más adelante se va a complicar un poquito todos estos temas de la programación. Entonces, estas exposiciones son importantes para que ustedes tengan puntos adicionales y puedan acreditar, no nada más con una calificación mínima, sino que tengan una buena calificación. Entonces ahí les encargo. Esto es lo que tienen que llevar el día de mañana para exponer lo que les haya tocado, y nos vemos en clase.